Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 13 de diciembre, Santa Lucía, que es la patrona de los ojos, decimos nosotros. Ya sabe Ana, ya cuerana lleva, catuanguaya, ya mañana un brianela, ya netindiriana, ya es baebe, ya no es santuina. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 48, del 1 al 4 y luego del 9 al 11. Surgió como un fuego el profeta Elías, su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Y así continúa, queridos amigos, es el alabar a estos grandes profetas, a estos padres nuestros. Por eso son las huellas que han dejado nuestros padres. Queridos amigos, pero lo esencial y lo fundamental es que a Elías se le está presentando como ese fuego, dice, abrasador. 3 veces, dice, hiciste caer el fuego. Juan Baeco dice que el Señor purifica nuestra vida, el Señor purifica nuestra propia existencia. Peñan de Yara, doipotaya llevan de la Yeiko, sino que nosotros tenemos que vivir en las manos de un Dios que nos salva, de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos regala todo, ¿verdad? Y entonces por eso también, queridos amigos, cuando dice Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó, quiere decir, queridos amigos, que la fuerza y la presencia de Dios en nuestra vida puede hacer que el mundo también pueda cambiar, el mundo pueda ser diferente. Apeñan de ella potagina, poña mañana, ejemplos. Estos son los que caminan delante de nosotros, estos son los verdaderos santos. Por la palabra del Señor cerró el cielo. Esta pues es la fuerza del santo, queridos amigos. Sino que es Dios que actúa, pero por medio de un testimonio y de ese ejemplo que se entrega a la vida, que se entrega a los demás, que busca el bien para los demás. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. Así que ya llevé a ver y que tu mamá se venían de Yara y de qué grande, ¿verdad? Te hiciste, qué glorioso te hiciste. Te y venían de Yara. ¿Y por qué? Y porque caminamos y escuchamos la palabra de Dios y hacemos lo que el Señor nos pide. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente hoy por intercesión de Santa Lucía, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.